hizo pasada con el profe Rodrigo, yo no estuve, entonces no sé si se abordó, pero Yo era tampoco. como un poco cómo se va a abordar o cómo va a abordar las preguntas en el contexto de que quizá para algunos sea más difícil hacer como ejercicio, se va a tomar la misma iniciativa anterior, o sea, del examen de grado, que uno va a poder poner fotografía del Y por teléfono, supuesto. o va a ser más enfocado a contestar con palabras los ejercicios, o va a ser más ejercicio matemático. Esa era mi Y, duda. ¿Te gustaría? a ver, en general se hizo la consulta por parte de la dirección Ujú. si es que era posible hacer preguntas que fueran más de desarrollo o más de alternativas. Ya. Y en la Comisión de Finanzas la verdad es que llegamos al acuerdo que en realidad es difícil poner alternativas o tratar de pasar lo que el enfoque que tenemos Rodrigo y yo, que es bastante numérico, pasar Sí, a pues pruebas de alternativa o desarrollo. yo sé porque tuve clase con los dos, por eso era mi duda. Sí, entonces la verdad es que tuviste clase el semestre pasado, ¿no? No, Sí, sí, sí. Finanzas uno con Rodrigo y después con usted, profe. claro. Entonces ahí lo que tendría que hacer es responder las pruebas, sacarle fotos y mandarlas dentro de un archivo, probablemente Word, PDF, algo que también permita, por otro lado, la corrección. Si mandan puras JPG con el nombre del archivo de WhatsApp, después esas preguntas se pierden, Ah, ya. No, ¿ya? probablemente tengamos que adjuntarlas en el mismo Word. Claro, Ya, pero va a sí, ser igual, va a haber hartos problemas matemáticos, me refiero. esencialmente. Ya. Profesor, disculpe, Es, soy Mariana. sí, Mariana. ¿La guía que usted está mostrando ahora en pantalla tiene mucha diferencia con la que ya envió? Nada, la única diferencia que tiene es que ayer empezamos clases, perdón, anteayer con el semestre siguiente, es este gráfico de acá, que explica un poco, que lo vamos a ver ahora bien, bien preciso para explicarles cuál es la idea de esto. Y acá un par de ejercicios de matemática financiera que son bien sencillos. Pero sería mucho que usted lo pudiera subir al portal, por último, para ver estas pequeñas No, cositas. no para nada. Entonces lo va a mandar después. Sí, pero de hecho hay un problema que se llama problema lotería, que ya lo resolvieron, que ya lo tienen ustedes. ¿Ya? Y el problema nuevo es el problema Kino, que es lo Ujú. mismo, ¿Ya? ¿verdad? Pero hay una pequeña modificación porque son números más reales Ujú. y la probabilidad ya no son 6 de 36 sino que son 15 de 25. Ujú. Entonces eso cambia un poco. Ya. Este proyecto, este es nuevo, que es calcular el van de un proyecto y, este es distinto. Sí, se los voy a subir. Ya. Gracias, profesor. ¿Ya? Y esto es una pequeña diferenciación entre lo que es la van y el TIR. Ok. ¿Ya? Pero no es precisamente materia del ramo, no se va a evaluar eso, Sí. pero es parte más de los prerequisitos para el ramo. Ok. Profesor, algo que le pregunté al otro profesor. Eh, ¿Va a entrar acciones, valorización de acciones, más que valorización de acciones, las call, las put, todo Esos eso? son derivados, Ajá, por supuesto. por supuesto. Ya. Y nos podría hacer un par de ejercicios que yo en eso igual ando medio perdido en temas numéricos, porque el semestre pasado con la profesora Nicole tuvimos ese ramo y no hicimos Claro. ningún ejercicio numérico, entonces fue súper complicado después la bajada de la prueba. Ya, no hay problema. Sí, de hecho ahí tenemos un par de ejercicios que son bien eficientes en ese sentido. A ver, Patricio, lo que te recomiendo es que te enfoques en estos problemas de acá, desde los Nogales hasta Don Julio. Ya que ahí Perfecto, gracias. utilizamos, más que estar calculando el valor de las calls y el mark to market y todo esto que ya es más teórico, lo trato de llevar a algo que sea mucho más aplicable. Y de hecho nos salimos de las calls y las puts de tipo de cambio y nos pasamos a las calls y las puts de commodities, que son un poquito más tangibles. Dale, profesor, Ya, gracias. tenemos, ¿cuántos participantes ya?
15 participantes, son las 9:12. Vamos a partir en forma 9:12. las 7:12. Las 19:12. Me corrigen acá. Ya. Para los que tuvieron el ramo conmigo el semestre pasado, o los que hicieron la preparación para el examen de grado para enero, podrían reconocer este gráfico, este gráfico de acá, que es más que nada un marco conceptual de cómo estructura este ramo y de por qué están los contenidos que están. En PowerPoint se ve mejor, pero ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a ver los flujos de un proyecto, ¿verdad? Nosotros como gerente de finanzas de una empresa, vamos a prácticamente recibir los flujos de este proyecto, ¿verdad? El gerente comercial nos va a decir cuánto vamos a vender, el gerente de inversión nos va a decir cuánto nos va a costar y cuál va a ser el costo de la inversión. Entonces tenemos los flujos de un proyecto. Y nuestro rol va a ser utilizar las herramientas de evaluación de proyectos para determinar si es que lo desarrollamos o no. En la evaluación de proyectos, un input muy importante, aparte de los flujos, es la tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento vamos a utilizar? Vamos a utilizar el WACC. El WACC corresponde al costo promedio ponderado de los costos de capital. O sea, cuánto nos cuesta cada una de las deudas con su cubo fiscal y cuánto nos cuesta el capital. ¿Cuánto nos cuesta cada una de las deudas? Va a depender de las fuentes de financiamiento. Si vamos a utilizar deudas caras o deudas baratas. Si vamos a mantener el principio de igualdad, es decir, que los activos de corto plazo estén financiados con deudas de corto plazo. Vamos a tener que ver en qué moneda está la deuda. Y por supuesto, nos falta también este socio que es el Estado con sus impuestos. ¿Verdad? Es el primer componente del WACC, la fuente de financiamiento con el escudo fiscal. ¿Verdad? RD por el tamaño de la deuda por 1 menos T, más lo que nos cuesta el capital. El costo del capital va a depender de KPM, que a su vez depende, por un lado, de las tasas de mercado y la tasa libre de riesgo y del beta. El beta, a su vez, refleja la estructura de capital, es decir, cuál es nuestro nivel de leverage. ¿Verdad? La típica fórmula del beta es deuda partido en equity, o sea, qué tan apalancada está la empresa. Puede ser más complejo que eso, pero también depende de los riesgos. Y esos riesgos, hay algunos riesgos que son inherentes al negocio, como por ejemplo el negocio de construir, el negocio de hacer crecer las paltas, el negocio de la sequía, el riesgo de la sequía. Pero también tenemos riesgos que nosotros podemos cubrir, ¿verdad? ¿Y cómo los cubrimos? A través de derivados. A través del buen uso de la fuente de crecimiento y a través del uso de derivados. Los derivados nos permiten transferir riesgos y transformarlos en una prima, como si fuese un seguro. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa importadora, ¿verdad? Va a tener que comprar activos que están en dólares en el futuro, entonces el tipo de dólar es muy sensible. Podemos cubrir eso a través de un foro o un swap. Alternativamente, que eso es lo que veremos más adelante, si la empresa tiene que comprar trigo o comprar petróleo, como en el caso de LAN, o vender litio, como en el caso de Soki, podemos cubrir la variación de ese commodity a través de un derivado y cancelar ese riesgo, quedando nosotros con nuestro riesgo, que es el riesgo de la empresa, que es producir, que es comprar, que es vender. ¿Ya? Pero sacarnos un poco estos riesgos que son transferibles. ¿Ya? Por eso es que tenemos las unidades de financiamiento, de estructura de capital, de costos de capital del WACC y del KPM, y vemos los derivados en este ramo, para poder sacar con todo esto la tasa de descuento más baja posible, que es lo que podemos gestionar. Y con eso, tener los proyectos con el mayor BAM posible y desarrollar los proyectos que sean adecuados para la empresa. ¿Dudas teóricas de cómo se enlaza todo esto? Por el momento no.
Entonces, de los ejercicios, ¿cuál le gustaría ver? ¿Hay alguno específico? Para mí también es un tema importante para revisar. ¿Cuál? Le digo al tiro. A ver. Profesor, ¿podríamos ver ejercicios de derivado? No sé Por cuál, supuesto. no sé cuál número es, pero algún problema de derivado que sea así lo más completo posible, por A ver, favor. lo más completo Y posible ojalá sería... otro después de KPM. Ya. Entonces, a partir con los nogales. Los nogales, bueno. Ya. Después, profesor, ojalá uno de KPM también. Ok. Ya, ¿quieren que revisemos este ejercicio paso por paso y ustedes me van frenando si es que me acelero? ¿O hacemos uno nuevo o hacemos uno nuevo del mismo estilo? Mm. ¿Y el de Black and Scholes? Ok, ¿Puede ser? ¿sí? ¿Dónde quedó este Pero acá? después hagamos ojalá el de los nogales porque usted dijo que era bastante completo. Sí, a ver. A ver, mi idea de este ramo es prepararlos más para finanzas corporativas, finanzas de grandes empresas. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a enfrentar a los derivados y al mark to market como algo que está bien definido por parte del banco o la institución financiera sobre la cual trabajan. ¿Ya? Black-Scholes bueno, ellos son genios, ¿verdad? Lo que lograron tiene un impacto profundo en el mercado de derivados, en la valorización y en la capacidad de producir estos productos financieros a un precio y a un riesgo razonable para instituciones financieras, haciendo que hoy día tengan un alcance mucho mayor del que tendrían sin Black-Scholes. Ya dejando claro la importancia que tiene Black-Scholes, me parece que una vez que nos vamos acercando a la tierra, ¿verdad? Y nos vamos acercando a la calle y a la empresa, se empieza a perder un poco la utilidad de Black-Scholes. ¿Ya? Porque, ¿para qué nos sirven Black-Scholes? ¿Para qué nos sirven las letras griegas, el alfa, el delta, el beta, el delta, el vega, el theta y el rho? Nos sirve para valorizar portafolios de opciones, portafolios de derivados. ¿Ya? El delta, como bien aparece acá, es el delta del valor, cuánto cambia el valor de mi derivado o de mi portafolio, dependiendo si es el delta del portafolio o el delta del derivado, cuánto cambia el valor sujeto a un cambio en el precio subyacente, o de uno de los subyacentes. ¿Verdad? Y eso va a ser un número calculado a partir de la fórmula de Black-Scholes, que son sencillamente inmanejables desde un punto de vista analítico para una prueba como esta, ¿verdad? Se requiere software especializado. Y esto nos permite decir que, por ejemplo, en un portafolio con un delta D, con un delta 2, si es que el subyacente cae un 10%,
significa que mi derivado va a caer un 20%. ¿Verdad? Y es sumamente relevante cuando estoy gestionando un portafolio de derivados, que es lo que hacemos en el banco. Pero en la empresa, ¿verdad? La empresa productiva, no es la empresa asociada a inversión con todo un fin especulativo, la empresa productiva donde nuestro rol es cubrir los riesgos. Estas variaciones de acá significan bien poco. ¿Ya? Es importante que las conozcan, pero más allá de casi cultura general, yo creo que no es tan necesario. En ese sentido, vamos a pasarlo bueno rápido y nos vamos a ir a los nogales, que es un poco más de cómo podrían usar ustedes los derivados. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces, ¿sí, Mariana? No, dije, ok, profesor, gracias. Ya. Entonces, acá tenemos dos portafolios que son totalmente distintos, ¿verdad? El portafolio A y el portafolio B no pueden ser más distintos uno del otro. El delta del portafolio en A es dos veces y el B es menos una vez. ¿Qué significa eso? Que si el activo sube un 1%, mi portafolio A sube un 2%, es decir, está largo y con palanca. Mientras, ¿a qué me refiero con palanca? Que el resultado es un múltiplo del resultado subyacente. Mientras que el portafolio B va corto. Si es que el subyacente sube un peso, sube un 1%, mi derivado pierde un 1%. Por el contrario, si es que mi subyacente baja un 1%, yo gano un 1%. ¿Verdad? Es una posición corta o netamente de cobertura de una posición que pueda tener. El vega, en cambio, corresponde a la posición con respecto a la volatilidad. ¿Verdad? A medida que aumenta la volatilidad, yo en este portafolio pierdo valor y en este portafolio yo gano valor. El Z, que aparece acá en la C, es con respecto al tiempo. ¿Ya? A medida que va pasando el tiempo, mi portafolio de derivados va perdiendo valor. ¿Verdad? Imagínenselo como un seguro del auto. Ustedes pagan, a ver, el seguro del auto cuesta 20 lucas mensuales, ustedes pueden pagar 240 lucas al año por un año de cobertura. ¿Verdad? Si al final del año, cuando ya queda un mes, ustedes venden el auto, ¿cuánto vale ese seguro? Ese mes de seguro que queda. Lógicamente, 20 lucas, ¿no? claro, van las 20 lucas mensuales. Entonces, el derivado de este seguro que ustedes compraron, que valía 240 lucas, fue perdiendo valor día a día. Cada día que pasa, vas perdiendo una parte del valor. Entonces, eso lo refleja el Z. Ahora, el Z también depende de cómo esté el precio subyacente. Suponte que ustedes compran este auto recién comprado, ¿verdad? Pagaron estas 20 lucas que era el precio remanente del seguro y sacan el auto de la concesionaria y como cuentan todas las buenas historias, apenas sacan el auto, viene un camión. Paran el tiempo en ese instante, que son las cosas que nos permiten hacer la finanza, la parte más teórica, paran el tiempo en ese instante y ahora dígame, ¿cuánto vale el seguro? ¿Vale 20 lucas tener el seguro? Si queda congelado el tiempo y el espacio. Y llega el correo del seguro y le dice, hola, te compro el seguro a 20 lucas. Quedas sin seguro, pero te paso las 20 lucas al tiro justo antes que te choquen. ¿Ustedes venderían el seguro? No, po. Ante el desastre inminente, el seguro vale un montón de plata, independiente de cuál sea el Z. ¿Verdad? Entonces, en ese instante, aun cuando está pasando el tiempo, podemos tener un alza al tiro en el valor del mark to market de ese seguro.
¿ya? Pero eso es más del delta de ese momento que del Z, me debería un poco. Y por último, el RO depende de las tasas de interés que existan en el mercado. Al igual que todo el resto de los activos, si es que las tasas bajan, todo se pone más caro, y las tasas suben, todo se pone más barato. Sí. A menos, claro, que la cartera de derivados tenga este corto en las tasas de interés y ahí es inverso. ¿Cómo calculamos la variación del mark to market con respecto a una de estas variables? Simplemente tomamos el delta, lo multiplicamos por la variación del precio subyacente y con eso obtenemos la variación del mark to market. Tomamos el beta, el vega, lo multiplicamos por la variación de la volatilidad y tenemos la variación del mark to market. Alternativamente tomamos el RO, lo multiplicamos por la variación de la tasa de interés y tenemos la variación del mark to market. Y finalmente, esto es negativo,